no instituye el sacramento en el nombre del mismo. Hay que ser muy delicados en esto. El catecismo es muy explícito en esto, ¿no? Para cuando ustedes de pronto, si van a un bautismo o van a recibir un sacramento y el padre dice, yo, el padre Pepito, ¿sí? No. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre. Inclusive en el mismo rito de, de liberación, de exorcismos en el que algunos sacerdotes han trabajado durante mucho tiempo, se dice, yo te expulso en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Y están haciendo una oración de liberación, ¿sí? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no en nombre del Padre Chucho, ni en nombre del Padre Fortea, ni en nombre de otro sacerdote, no, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, todo eso nos da una demostración de esta profesión de fe que nosotros manifestamos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Eso es necesario porque son cosas prácticas, son cosas de nuestra vivencia, son cosas que nosotros de pronto vemos o pasamos desapercibidas, pero tenemos que estar muy de acuerdo con eso. Nuestra exposición de fe seguirá el símbolo. Se nos volvió a ir el Padre. Tengamos paciencia. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo. Por eso hace parte dentro del ritual de la misa, de los domingos, que es el día en el cual especialmente hacemos nuestra profesión de fe, como una manifestación de la adhesión a Cristo, de la adhesión al Padre, la adhesión al Espíritu Santo, pero también la adhesión a la Iglesia. Vamos ahora, en esta segunda sesión, al capítulo primero, que dice, creo en Dios Padre. Nuestra profesión de fe comienza por Dios, porque Dios es el primero y el último. Nuestra profesión de fe comienza por Dios, porque Dios es el primero y el último, el principio y el fin, el alfa y la omega. El credo comienza por Dios Padre, porque el Padre es la primera persona de la divina Trinidad. Nuestro símbolo se inicia con la creación del cielo y de la tierra, ya que la creación es el comienzo y el fundamento de todas las obras de Dios. Entonces, en este capítulo primero, dice, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Vamos a empezar a desmenuzar nuestro creer. Creer en Dios, creer en el Dios Padre, tiene una referencia muy especial, especialmente con esa idea de lo que es el Padre, Abba, y la manera en que nuestro Señor Jesucristo nos lo presenta. Ustedes saben muy bien que para el pueblo de Israel, la imagen del Dios escondido, del Dios por allá entre las nubes, de un Dios, como lo veíamos la vez pasada, que no se había revelado totalmente de la manera como lo reveló nuestro Señor Jesucristo, ahora se nos revela como una imagen del Padre que crea, del Padre que nos da el cielo. Bueno, nuevamente se volvió a ir el Padre. Son fallas para mí de internet allá en el corregimiento donde él está viviendo, porque dice que el ancho de banda de
del internet de ese lugar es bajo. Entonces, pues, con paciencia vamos a seguirle dando espera. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Allí está nuevamente el Padre. Listo, Padre. Bueno, entonces, creer en el Padre como creador del cielo y de la tierra es como el motor que impulsa todo lo que viene a continuación, ¿sí? Aquí también voy a hacer un paréntesis. Cuando nosotros hablamos de la imagen del Padre, no lo veamos siempre desde el punto de vista masculino, ¿sí? Porque a veces se dice, y no sé si a ustedes les ha pasado que mucha gente dice, padre, es que la iglesia es como muy machista, perdón, machista la iglesia no, sino también las Sagradas Escrituras es como muy machista, ta, 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 ta. La imagen del Padre para el pueblo de Israel, ¿sí? Para el pueblo antiguo, era una imagen patriarcal, ¿sí? Pero si nosotros avanzamos un poquito en la teología podemos encontrar la imagen de un Dios también que es madre. ¿Mm? El Padre que crea, pero la madre reproduce, da vida, ¿sí? Da vida, digamos, dentro de la masculinidad y la feminidad, ¿no? Hay una unidad allí del Padre, ¿sí? Como masculino y como femenino. Bueno, aquí de pronto nos podemos ir desvirtuando o alejando un poco del tema, pero tenemos que hacerlo entender también, especialmente en unas corrientes teológicas que últimamente han surgido, que es la teología feminista, ¿no? El padre, no sé si ustedes hicieron los talleres de oración del padre Ignacio Larrañaga o han escuchado hablar del padre Ignacio Larrañaga, donde habla de Dios como madre, ¿sí? De Dios como madre. Entonces no es la figura del padre que manda a comprar el mercado, del padre que manda en la casa, del padre que dice aquí se hace lo que yo diga y nadie, ¿sí? No, es la imagen de un padre creador, de un padre que da vida, ¿sí? Padre y madre a la vez, ¿sí? Obviamente nosotros en el credo, ¿sí? Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Esa imagen de Padre, esa palabra de Padre es revelada por nuestro Señor Jesucristo. Pero en esa imagen de Padre también imaginémonos la Madre, ¿sí? La Madre creando, la Madre allí junto con el Padre en una unidad profunda, ¿no? Pero bueno, vamos a entrar allí en más ideas sobre eso porque nos podemos confundir. Creo en un solo Dios. Con estas palabras comienza el credo Nicea, ¿sí? Nicea constantoponilitano de Constantinopla. Creo en un solo Dios. Hay un solo Dios, ¿sí? La confesión de la unidad de Dios que tiene su raíz en la revelación divina en la antigua alianza. Nuestra religión es monoteísta, así como la religión judía, ¿sí? Y los musulmanes. Estas tres religiones son religiones monoteístas. Se desprenden de una serie de religiones politeístas que venían con el Imperio Romano y con la cultura griega, ¿sí? El cristianismo, el judaísmo y el islamismo tienen esa particularidad que son religiones monoteístas, es creer en un solo Dios, no en varios dioses, sino en un solo. Para nosotros, creer en el Dios que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo. Bueno, y eso, pues, esta parte la primera parte de la profesión de fe, la primera parte de esta profesión de fe tiene que ver también con el pueblo con el pueblo judío, ¿no? El pueblo judío cree en Dios, ¿sí? Su único Dios, y no hay otro. Entonces, creo en un solo Dios, Salvador. Jesús mismo confirma que Dios
es el único Señor y que es preciso amarle con todo el corazón y con toda el alma, con todas las fuerzas. Mateo capítulo 12, versículo 29 al 30. Amo al Señor con todo mi corazón, con toda mi alma. Deja al mismo tiempo entender que Él mismo es el Señor. Entonces aquí ya viene todo este tema de la unidad que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando nosotros leemos las Sagradas Escrituras y vemos que el Padre está creando el cielo, la tierra, todo lo que nosotros hemos escuchado en el libro del Génesis, el Padre no crea solo, el Padre está junto al Hijo y junto al Espíritu Santo, ¿sí? Están allí, juntos están creando, juntos están llevando a cabo esta primera acción de Dios que es la creación, cuyo actor principal es el Padre. Es el Padre que crea junto al Hijo y junto al Espíritu Santo. También cuando el Hijo lleva a cabo su plan de salvación, de redención de la humanidad, no lo está haciendo solo, está siendo acompañado del Padre y está siendo acompañado del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo entra después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo a acompañar el proceso que inició Jesús, es enviado por el Padre, gracias a que Jesús le dice, Padre, envía al Espíritu Santo. O sea, hay una unidad espectacular entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No miremos tampoco que cada acción que ejecuta el Padre o que ejecuta el Hijo o ejecuta el Espíritu Santo lo hacen en modo propio, no, están allí. El Padre creando junto al Hijo y junto al Espíritu Santo. Jesús salvándonos y redimiéndonos acompañado del Padre y del Espíritu Santo. El Espíritu Santo iluminando, fortaleciendo y acompañando el proceso que empezó nuestro Señor Jesucristo por el Padre y por el Hijo acompañado también. Eso es muy importante. La segunda parte, Dios revela su nombre. A su pueblo Israel, Dios se reveló dándole a conocer su nombre. El nombre expresa la esencia, la identidad de la persona y el sentido de su vida. Dios se reveló progresivamente. Cuando Dios se reveló a Moisés, ¿sí? En esa teofanía de la zarza ardiente, ¿no? Yo soy el que soy. Yo soy el que soy, es el que te habla, ¿sí? Descálzate los pies porque ese terreno es un terreno sagrado. Dios da su nombre. Y esto lo hablaba yo la vez pasada cuando les decía a ustedes que Dios es un Dios que se nos muestra tal como es. Dios se nos revela. Dios no tiene misterios con nosotros. Dios no juega con el ser humano. Dios nos muestra realmente quién es. Dios llama a Moisés desde una zarza que anda sin consumirse. Dice a Moisés, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios es el Dios de los padres, el que había llamado y guiado a los patriarcas en su peregrinación. Yo soy el que soy, ¿sí? Es el Dios que siempre ha estado con su pueblo, el Dios que siempre ha acompañado con su pueblo y no hay otro. El Dios vivo, el Dios presente con nosotros. También se nos revela que Dios es misericordioso y clemente. Y esto no solamente lo vemos con fuerza en el Nuevo Testamento, sino también lo vemos con fuerza en el Antiguo Testamento. Tras el pecado de Israel, que se apartó de Dios para adorar al becerro, ¿sí? Dios escucha la intercesión de Moisés y Dios perdona. Dios es misericordioso y clemente, es compasivo y misericordioso, ¿no? Solo Dios es. En el transcurso de los siglos, la fe de Israel pudo desarrollar y profundizar las riquezas contenidas en la revelación del nombre divino. Dios es único, fuera de él no hay otros dioses. En el Antiguo Testamento se habla de un Dios celoso,
de un Dios que no le gustaba, bueno, yo soy el Dios que es, ¿sí? Se nos muestra un Dios celoso en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, Jesús nos revela a un Dios que también quiere manifestar que Él es el creador del cielo y de la tierra, Él es el que acompaña el proceso de salvación del ser humano, Él es el que está con todos nosotros. Bueno. Vamos a la parte, sigamos trabajando este tema del Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los cristianos son bautizados. Esto es muy importante entenderlo nuevamente por las circunstancias en las cuales nosotros de pronto manejamos la vida sacramental, ¿no? Escuchar de pronto, vuelvo y lo repito, porque esto es algo que se presenta, alguien que dice que bautiza en el nombre de otras personas distintas o en mutuo propio, no, se hace en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los cristianos son bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y no en los nombres de estos. Pues no hay más que un solo Dios, el Padre Todopoderoso y su Hijo único y el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad. Entonces, como nosotros vamos a ver en toda la vida sacramental, siempre vamos a escuchar esto. Y eso nos lo dice Jesús cuando en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 28, envía a sus discípulos. Yo los envío para que vayan y bauticen. Ni siquiera decir vayan y bauticen en mi nombre. No, vayan y bauticen y sanen, liberen, curen, hagan tantas cosas maravillosas por la gente en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Esa es la unidad que hay en Dios, en el Dios que crea, en el Dios que salva y en el Dios que ilumina nuestras vidas. La vez pasada hablábamos del tema de la revelación. ¿Quién nos revela cómo es el Padre? Su Hijo Jesucristo. Jesucristo llama a Dios, no lo llama yo soy el que soy, no lo llama Yahvé, no lo llama Elohim, ¿sí? No lo llama Alá, lo llama Padre. Padre, ¿sí? ¿Quién es el que nos revela que Dios es Padre? Jesús. Jesús nos revela que Dios es Padre. El Padre revelado por el Hijo. Entonces hay una unidad, además, perfecta, filial, ¿sí? Entre el Padre y el Hijo, una unidad paternal entre el Padre y el Hijo. Entonces, Jesús es el que nos revela que Dios es Padre, lo llama Abba. Abba, papacito, papito, Padre. Una relación muy profunda, muy humana, ¿sí? Muy humana, muy de nuestras características humanas, pero muestra también la esencia de lo que es Dios, la esencia maravillosa de lo que es Dios. Cosa que no gusta para aquellas personas que habían elevado o habían imaginado ese yo soy el que soy por allá escondido, el Dios detrás de la zarza, el Dios detrás del tabernáculo, el Dios detrás de las cortinas que velaban y tapaban el templo, el Santo Santorum, que hablaba el pueblo de Israel en la construcción de su templo, el Santo Santorum, donde no podía entrar nadie, ¿sí? Donde todo estaba escondido y donde Dios se sentaba en un arca y era transportado, ¿sí? No, empieza Jesús a bajarnos esa imagen de Dios, no para ser manipulada ni para ser ultrajada, sino para acercarnos. Una de las cosas maravillosas de la presencia de Jesús en medio de nosotros es hacernos
cercanos a Dios y acercarnos a Dios y que Dios se acerque a nosotros, que nosotros nos podamos acercar a Dios y que Dios se acerque a nosotros, que el pecado que era esa separación entre Dios y nosotros se rompe y se destruye y se da una nueva alianza, se da un nuevo comienzo, se da una nueva creación. Entonces, esa es la imagen que nos muestra nuestro Señor Jesucristo revelándonos a Dios como Padre. Y es interesante, en estos días en los que estamos leyendo al profeta Ezequiel, en el día, eh, en el día anterior, ayer era viernes, el jueves nos hablaba Ezequiel de cómo Dios le decía a Ezequiel, prepara tu ajuar y vete, ¿sí? Al destierro, porque el pueblo de Israel va a ser desterrado a Babilonia. Dios permite que esas cosas sucedan para el pueblo de Israel como una forma de enseñanza. ¿Qué es lo que hace un padre? El padre no castiga, el padre enseña y corrige. Una de las actitudes nuestras que vemos nosotros dentro de nuestra particularidad, de nuestra formación, es la idea del padre que corrige, mas no castiga, ¿no? Entonces, Ezequiel nos está mostrando eso, cómo Dios permite que el pueblo de Israel viva esa experiencia del dolor. Y aquí voy a hacer un paréntesis, queridos hermanos. La experiencia del dolor hace parte de nuestra vivencia cristiana. La experiencia del dolor y la vivencia del perdón, que fueron dos lecturas maravillosas y lindas que escuchábamos nosotros el día jueves en el libro de Ezequiel, y en el Evangelio de San Mateo, cuando Pedro le dice a Jesús, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Siempre. El cristiano no puede ver el perdón como una opción. Yo no opto por perdonar, no, yo tengo que hacerlo. Es mi responsabilidad, es mi obligación como cristiano católico perdonar. El perdón no es una opción. Yo no voy a ver si perdono, no. Yo tengo que perdonar porque el perdón nos hace libres y nos hace verdaderos hijos de Dios. Eso hay que entenderlo muy bien. Entonces, Jesús nos revela a ese Dios que permite que las circunstancias de la vida nos moldeen, nos enseñen, nos eduquen, nos formen para la vida eterna. Todo este aprendizaje que nosotros recibimos aquí, todas estas enseñanzas que nosotros recibimos a través de Jesucristo, tiene un objetivo final, no aquí, sino la trascendencia. Es la manera con la cual nosotros podemos trascender. Pero muchas veces nosotros le rehuimos al dolor, le rehuimos al sufrimiento, no queremos pasar por la cruz, no queremos que nada nos duela, vamos al odontólogo y le decimos, por favor, señor odontólogo, póngame toda la anestesia del mundo porque no quiero ni que me duela un poquitico, no quiero sentir dolor, no quiero sentir tristeza, no quiero que se derrame ni una lágrima de mis ojitos, ¿no? O un papá que quiere que su hijo le hacen todo, sí, lo bañan, lo cambian, el niño tiene 20 años y todavía están haciendo lo mismo, por favor. ¿Dónde está esa tarea de formación? El niño tiene que aprender, el joven tiene que aprender. Vivimos en una sociedad de débiles, frágiles. Los niños de hoy son frágiles, débiles. Alguien les dice, haga eso y sí, 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 no tiene la capacidad de decir no. Muchos de los que están aquí fuimos formados en una escuela de la formación, no del dolor. No es que nos den palo y nos golpeen para poder entender, no. La escuela del sufrimiento, la experiencia del sufrimiento, la experiencia del dolor es importante. Miren, nosotros que estamos en esta espiritualidad de la sangre de Cristo lo entendemos muy bien. ¿Qué es un Getsemaní? Getsemaní es el escenario, es el espacio físico, digámoslo así, donde Jesús estuvo confrontándose consigo mismo y padeciendo y sufriendo gotas de sangre. La sudoración de sangre es un fenómeno
de la parapsicología que se presenta cuando hay un momento de angustia existencial en un 80 o un 90%. Hay personas que pueden sudar sangre. La sudoración de sangre se debe a que Jesús reventó sus venitas de todo eso que estaba pasando dentro de él y sufrió antes de la cruz. Eso hace parte de la vida del cristiano y eso el cristiano no le puede rehuir. Hay una secta brasilera que además de lavar dólares y destruir imágenes de la Santísima Virgen María, se llama Pare de Sufrir. Es la iglesia más grande que hay en Brasil, donde tiene alrededor de unos 5 millones de adeptos. Pare de sufrir. Entonces usted le dan una florcita para que usted la huela y seguramente va a parar de sufrir. No, el cristiano tiene que asumir el sufrimiento y la cruz como parte de su vida. Y no le podemos rehuir a eso. Apártate de aquí, Satanás, porque no piensas como Dios, sino como los hombres. Pedro le dice a Jesús, no, Señor, no vayamos a Jerusalén. No, Señor, no. ¿Cómo así? Oiga, espera un momentico. Yo tengo que pasar por ese proceso y por esa experiencia de la cruz. Y en estos días en los que estamos viviendo nosotros, esta experiencia dolorosa, dura, difícil para nosotros los cristianos católicos, nos debe decir mucho. Ver los templos cerrados, ver la imposibilidad de acercarme a recibir la Eucaristía como yo siempre la he recibido de rodillas y en la boca. Todo eso hace parte del sufrimiento. Todo eso hace parte de la cruz. Y entonces, perdón, Ezequiel nos enseña mucho eso. Y el cristiano no podemos rehuirle a eso, queridos amigos, porque nosotros muchas veces no queremos ni que los demás pasen por eso, ni mucho menos nosotros. Y obviamente el Señor no quiere tampoco que nosotros nos quedemos en el dolor, sino en la formación. No significa que vamos a estar en el sufrimiento o en el dolor todo el tiempo, no, sino yo supero eso y me siento fuerte, me siento con ganas de seguir adelante. Yo me golpeo y sigo adelante y avanzo en la vida y eso me fortalece en vez de debilitarme. Y en segundo lugar, recordando las lecturas del jueves, el perdón. El perdón no es una opción. El cristiano no, sino es un imperativo categórico. Hay un filósofo que se llama Kant, que hablaba de los imperativos categóricos. Y para nosotros los cristianos católicos, el perdón es un imperativo categórico moral. Yo soy cristiano, yo soy católico, ¿sí? Y si yo no perdono, yo no soy eso. Es que es difícil, pero hay que hacerlo. Sí, muchas veces a usted le dicen, eso es difícil. Entonces, ¿por qué difícil no lo haces? Ser difícil no significa que no lo puedas hacer, sino que te va a costar un poquito más. Ser difícil significa no que lo vas a, no es que no lo vas a conseguir, es que tendrás que hacer un esfuerzo mucho más grande. El perdón hace parte de la vida del cristiano. Si nosotros no perdonamos, no nos podemos llamar cristianos. Es difícil, sí, pero ¿qué es fácil? El facilismo no entra, nos lo decía Ezequiel, el sufrimiento hace parte de la vida. Vamos a hacer aquí un paréntesis para algunas preguntas, Marta Leonor, Bueno, antes de señor, pasar. ya les di las instrucciones en el chat que deben ubicar la manito en la aplicación, darle clic, yo aquí la voy a ver levantada y le voy a dar paso a esa personita que tenga esa manito levantada en la aplicación. ¿Quién va a hacer alguna pregunta? Bueno, solamente una pregunta, si alguien quiere hacer un aporte, algo de lo que hemos estado hablando, sería muy interesante porque todos nos podemos enriquecer. Acá está María Ruth, padre, ya voy a darle paso.
María Ruth, tienes la palabra. Buenos días, sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Padre, buenos días. Gracias por Hola esta María Ruth, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, bendecida por Dios y la Santísima Virgen María. Gracias por esta oportunidad que me da para poder salir de una duda que estoy en este momento. El tema que usted ha tocado es muy importante para mí porque usted toca el tema de la cruz, que para nosotros los católicos, para mí es una columna muy importante porque de ahí podemos sacar mucho, mucha sabiduría, mucha fortaleza y también conversión. Pero Padre, en mi caso propio en este momento estoy viviendo algo fuerte con un familiar que es hermano separado, hermano esperado, pero para ellos la cruz significa todo lo contrario. Me ha causado sufrimiento porque no sé cómo poderle ayudar en esa parte de decirle, agarre la cruz, acéptela y llévela y podría salvar su hogar, lo que está pasando por este momento, Padre. En este lenguaje que no sea de la cruz, algo parecido se puede manejar para ayudar a alguien. Gracias, Padre. Bueno, vamos a hablar desde dos puntos, ¿no? Uno desde el punto de vista humano y otro desde el punto de vista espiritual. Desde el punto de vista humano, ¿sí? Nosotros somos personas, somos seres que estamos, mm, digámoslo así, indefensos. Tenemos que entender, indefensos, y buscamos siempre cómo protegernos, cómo cuidarnos, ¿sí? Cuando el niño nace, lo primero que hace la mamita es llevarlo a su pecho, amamantarlo, cuidarlo, ¿sí? Y eso se mete dentro de la psicología humana, la sobreprotección, el cuidado, ¿sí? El cuidado del otro, del más indefenso. Y eso es algo muy bueno y muy interesante. Pero resulta que el ser humano también tiene que crecer, tiene que avanzar y tiene que aprender que la vida tiene complicaciones, que tiene circunstancias difíciles, que tiene momentos dolorosos, que tiene momentos de separación, que tiene momentos en los cuales pasamos por el dolor. El dolor es inevitable en la vida del ser humano, de una o de otra manera. Se sufre de una o de otra manera. O sea, eso hace parte de nuestro contexto humano. Nosotros tenemos que entenderlo así, no somos ángeles, somos seres humanos, que nos duele la cabeza, los ojos, que le van a sacar a usted la vesícula, que le duele el abdomen, que le duele. Es nuestra condición humana. Que nos mientan, que nos engañen, que nos roben, que hablen mal de ti, que te apuñalen la espalda, que pierdas un negocio, que ganes y pierdas dinero, que te roben. Todas esas circunstancias hacen parte de la vida del ser humano. Tenemos que entenderlo. Ahora, nosotros como cristianos, como católicos dentro de nuestra espiritualidad, hacemos una lectura de eso y eso lo llamamos la cruz. ¿Sí? La cruz no es lo físico, solamente, no es, la cruz es un símbolo y un símbolo al cual nosotros tenemos que hacerle una lectura, por eso se llama símbolo, porque es una lectura que hay que hacerle a ese símbolo. Yo veo un símbolo y digo, esto para mí representa esto, ¿sí? No parquear, no estacionar, es un símbolo. La cruz es un símbolo. Y para nosotros los cristianos el símbolo de la cruz es la misma vida en medio de esas circunstancias difíciles y dolorosas, ¿sí? En medio de esas. Si tú no quieres hablarle de la cruz, háblale de la experiencia humana, es inevitable el dolor. Pero para nosotros los cristianos católicos, no solamente la cruz es un símbolo de esas circunstancias dolorosas, de esos momentos difíciles, sino que también a través de esto, a través de la cruz, nosotros conseguimos la redención, conseguimos la salvación. Miren, el dolor y el sufrimiento no es eterno, no es eterno. Nosotros no vamos a estar sufriendo todos los días, todos los días, todos los días, no. Vienen momentos, vienen etapas, ¿sí? Jesús las vivió,
¿Cómo fueron los primeros días de Jesús? Chévere, con su papito, con su mamita, con su casa, sus amigos. Un día se aporrió, la mamá lo recogió. Un día se voló la casa, la mamá lo regañó y seguramente le daría sus nalgadas. Bueno, pero la vida de Jesús no solamente fue sufrimiento. No, la pasó bien, estuvo con sus amigos, aprendió muchas cosas, muchas lecciones de la vida. Cuando le tocó asumir la cruz, ¿cómo la asumió? Con unas fuerzas, con una valentía, con una decisión increíble. Y él decía al Padre, Padre, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, Señor, debo hacerlo. Es doloroso, pero debo hacerlo. Lamentablemente, para nuestros hermanos separados, la cruz la ven como signo de maldición, como signo de destrucción, como una cosa terrible. No, esa hace parte de la vida del ser humano. Hace parte de la vida del ser humano. Cuando uno supera un dolor, cuando uno supera una crisis, cuando uno supera una circunstancia difícil, no sé si a ustedes les ha pasado, pero en mi experiencia, siente uno como que nada, absolutamente nada, ni circunstancias, ni personas me pueden apartar del amor de Cristo. San Pablo, leamos San Pablo, libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿sí? Cuando cuando me siento débil, me siento fuerte. En medio de las dificultades me siento fuerte, decía San Pablo, una experiencia del sufrimiento y una experiencia de cruz maravillosa. Entonces, María Ruth, es difícil hablarle a una persona que pronto tenga esos conceptos tan marcados, porque dentro de nuestros hermanos separados no hay una doctrina, sino es un adoctrinamiento que es distinto. Cuando tú tienes una doctrina, tú la manejas. Cuando hay un adoctrinamiento, él te maneja a ti la vida, ¿sí? Es un adoctrinamiento y un fundamentalismo religioso que es muy, muy, muy peligroso, ¿sí? Una de las cosas que Dios nos regala dentro de nuestra propia experiencia de fe y de nuestra madurez de fe es la libertad. Jamás Dios nos va a quitar la libertad para que tú puedas, a través de esa doctrina que has recibido de los apóstoles y de la iglesia, interpretarla para tu propia experiencia de vida, acompañada a la luz de las Sagradas Escrituras, la tradición de los apóstoles y lo que estamos haciendo aquí a través del Catecismo de la Iglesia Católica. Pero si tú en estos momentos, tu familia o tú especialmente estás viviendo esta experiencia, vívela, vívela. Cuando nosotros acompañemos alguna pastoral de enfermos, acompañemos al enfermito, acompañémoslo a él, ¿sí? Acompañémoslo. No le quitemos la experiencia del dolor, no. Si tu hijo o tu hija, adolescente, joven, está viviendo la experiencia del dolor, deja que llore, deja que pase por esa cruz, déjalo que se caiga, déjalo que viva esa experiencia. Muchos papás dicen, padre, estoy preocupado porque mi hijo se ha alejado de la iglesia. Ese es el momento del hijo pródigo. Déjelo, déjelo que se estrelle con la vida. Deje que la vida misma le enseñe que hay un Dios. Usted le ha enseñado unas cosas y usted ya ha cumplido su función y su trabajo como papá, como mamá, como un formador de la fe. Pero deje que también su hijo aprenda. Deje que también el dolor lo construya como ser humano. No seamos, perdón por la palabra que voy a decir, alcahuetes. No, tenemos que experimentar el dolor. Y tenemos que vivir la cruz, porque eso nos va a ayudar también en nuestra maduración de fe. Nuestra fe tiene que ser madura. En estos días en los que estamos viviendo esta pandemia, mucha gente está asustada porque es el fin de los tiempos. No, este no es el fin. Este es el comienzo para ti, para mí, en un nuevo proceso. No en un nuevo proceso tal vez, sino en el mismo proceso que estamos haciendo de crecer en nuestra fe. Muy bien. No sé si te sirvió o no te sirvió. Muy bueno, Padre, muy interesante. Padre, le voy a dar paso a Gloria. Gloria, adelante, Gloria. Buenos días, Padre. Buenos días, Gloria. Buenos días, compañeros de sala.
Padre, yo quiero hacer un aporte que me parece que es muy importante Claro, sobre lo Gloria. que significa la cruz. Pues gracias a Dios, a mí el Señor me ha puesto a vivir en este camino de fe desde hace 10 años que empecé en un proceso de conversión muy fuerte, radical, eh, bastante sufrimiento, muchísimo dolor. Y pues he aprendido a amar el dolor, Padre, desde la cruz de Cristo, ofreciéndoselo a Él por mi purificación, por mi familia, por las personas que me rodean, por las tareas que el Señor disponga, porque es muy importante, Padre, unir el dolor que nuestra carne no quiere sentir a la cruz de Cristo. Yo he aprendido, Padre, que el dolor que nosotros sufrimos es tan mínimo, es tan pequeño para el dolor tan grande que le causamos a Cristo cada vez que cometemos un pecado, o el mismo dolor y sufrimiento que Él tuvo en la cruz cuando fue lacerado, cuando fue crucificado, cuando empezó su sufrimiento en Getsemaní. Padre, nosotros debemos aprender que el dolor de Cristo es muchísimo más y sigue siendo muchísimo más que los pequeños dolores y sufrimientos que podamos tener nosotros en nuestra carne, en nuestra propia alma y en nuestro interior. Mi confesor, mi director espiritual, que el Señor lo llamó al cielo el año pasado en agosto, un anciano sacerdote de 96 años, me decía: Gloria, ¿cómo pretende un ser humano no querer sufrir si Cristo sufrió por nosotros? Es importante, a mí eso, Padre, me llegaba tan profundo al alma, porque me decía: Gloria, si tú vas a una confesión y sigues confesándote de lo mismo, tú no estás haciendo un proceso de conversión serio. Tú no estás uniendo verdaderamente ese proceso de conversión, que significa dolor, que significa sacrificio, que significa compromiso con Cristo, realmente a una vida de fe. Si tú te sigues confesando de lo mismo cada mes, no tiene sentido. Entonces me decía, porque a veces uno dice: ¿por qué me pasa? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué a mí? O sea, como que en ese camino de fe hay tantas cosas por entender, Padre. Y la única manera de poder, en mi vivencia de fe y en mi espiritualidad, he aprendido es que, Padre, hay que creer en Dios, confiar plenamente en Él, darle ese salto de fe ciega, profunda, donde realmente lo que el Señor le ponga a vivir a uno y le permita vivir a uno es porque así tiene que ser. Y sin decir por qué. Yo he aprendido a no volver a preguntar por qué, sino a vivir cada día, cada espacio, cada sufrimiento, cada alegría, cada momento de mi vida de una manera solo en Dios, solo en el Señor, y que Él sea como el que sea el guía completamente de mi vida, y cada dolor y cada sufrimiento unirlo siempre a la cruz de Cristo, para que ese dolor y ese sufrimiento se convierta en un fruto, nos ayude a dar ese fruto de conversión, de verdadera conversión, ese fruto de verdadera fe, de verdadera creencia, de verdaderamente creerle a Cristo. Porque no es solamente creer en Él, es creerle a Cristo, Padre. Entonces, esa parte a mí me parece muy importante, del dolor y de la cruz. Para mí es el mayor sentido de mi vida. Y eso ha hecho que yo vea la gloria de Dios, vea sus bendiciones en mi vida, en la vida de mi familia y en la vida de muchas personas que me piden oración, que ore por ellas. He visto, Padre, definitivamente el poder de Dios es maravilloso y grande cuando realmente uno une el dolor a la cruz de Cristo, pero con una verdadera fe y con una verdadera entrega. Muchas gracias, Gloria. Mire, la cruz es un libro abierto, que precisamente Santa Gema Galgani hablaba de esto. Y cuando nosotros leemos la vida de los santos, especialmente de los mártires, del martirologio cristiano, ellos vivieron una experiencia maravillosa. Ayer celebrábamos la fiesta de San Maximiliano María Kolbe, un sacerdote polaco que en los campos de concentración de Auschwitz es capaz de donarse por el otro, es capaz de darse por la otra persona. Eso es un nivel, o más bien un nivel, sino eso es una característica del nivel espiritual al cual nosotros tenemos que llegar, ¿sí?
Nosotros en la vida espiritual vamos como en una escalerita, en una escalera, ¿sí? Para llegar al nivel más alto, que es el nivel de la santidad. Los maestros espirituales hablan de esta experiencia, la metanoia, ¿sí? Entonces, ¿nosotros en qué nivel espiritual vamos? Yo tengo 45 años que cumplí la vez pasada. Tengo 45 años de edad. Me considero una persona madura, humanamente, pero espiritualmente, ¿en qué escalón estoy? ¿En qué escalón de esos estoy? ¿Estoy llegando a algún escalón dentro del nivel espiritual? El camino a la santidad es como una escalerita. Entonces, yo dentro de esto, ¿en qué nivel estoy? Soy de los que ve, como a ti te sucede, el sufrimiento y el dolor como parte esencial de tu proceso para llegar a ese último escalón de la santidad. Los santos lo llegaron y los mártires estaban en ese último escalón, ¿sí? Porque eran decir, como decía San Pablo, todo lo sufro por Cristo, ¿sí? Todo lo puedo en Cristo que me conforta. San Pablo, San Pedro, los discípulos de Jesús. Oye, te van a crucificar, no importa, ¿no? No importa. Santa Inés, una niña de 15 años. 15 años. ¿Quién no quiso seguir las pretensiones de un soldado romano? Miraba al verdugo y el verdugo con el hacha en la mano porque le iba a volar la cabeza a la niña, la iba a decapitar. Y la niña le decía, no me quites minutos de felicidad, deja el miedo, apúrate, que me están esperando en el cielo. Oiga, ¿cómo así? ¿Le van a volar la cabeza y diciendo estas palabras? ¿Qué significa? Había superado el dolor y el sufrimiento, ¿sí? Dentro del martirologio cristiano, Miguel Agustín Pro en México, cuando se da esta persecución por la ley Calles en México, Miguel Agustín Pro, un rosario en la mano, una cruz en la mano, extendió sus brazos y les dijo, yo los perdono, viva Cristo Rey. Y le dispararon. Ese es el nivel, al nivel al cual nosotros tenemos que llegar. Y uno se pregunta, ¿qué está pasando en este tiempo? ¿Dónde está en esa clase de cristianos? Yo, ¿qué estoy haciendo? ¿Yo en qué nivel estoy? Yo soy de los que me quebro una uña y lloro. Yo soy los que el recibo de la luz me llegó muy alto y me voy a tirar de un puente. Yo soy el que me dejó la novia y entonces me voy a pegar un tiro. Yo soy el que me dejó el marido y entonces me voy a tomar un veneno. Y voy a la iglesia a rezar. Y soy de los que me doy golpe de pecho y saco la lengua o las manitos, me arrodillo para comunicar. ¿En qué nivel de espiritualidad estoy? ¿Sí? ¿Seguimos? ¿Otra pregunta? ¿Otro aporte? No, padre, en este momento nadie más levantó la manita. Muy bien. Entonces vamos a dejar hasta acá. Todo este tema del Padre es muy interesante, pero entendamos la imagen del Padre que nos lo revela el Catecismo de la Iglesia Católica y también las Sagradas Escrituras como un Padre que corrige, que aprovecha las circunstancias humanas para corregir a sus hijos. Aquí en este chat hay muchas personas que son padres y que son mamás, papá y mamá, o hay algunas que son mamá y papá. Aprovecha las circunstancias de la vida para darle a tus hijos una lección. Aprovecha las circunstancias de la vida para enseñarle a tus hijos algo que Dios está queriendo revelar a través tuyo. No rehuyamos al dolor y no quitemos la cruz de nuestras vidas. Hay una cosita muy importante dentro de la espiritualidad de la sangre que nosotros seguimos, es ese. El sufrimiento y el dolor tienen un sentido para nosotros los cristianos. No de quedarnos en el sufrimiento, sino de la trascendencia. Les quiero desear un feliz día, que Dios los bendiga, que el Señor los proteja, que la sangre de Cristo esté con ustedes, que en los momentos de dolor y de sufrimiento siempre miren al cielo y miren hacia arriba donde nosotros, digámoslo así, queremos trascender, queremos avanzar y que el Señor Todopoderoso los bendiga. Hoy la Santísima Virgen María, asunta al cielo, nos lleve también ante la presencia de su Hijo Jesucristo.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Santa Madre María, de Dios, Madre ruega de por Dios, nosotros ruega por pecadores, nosotros pecadores, ahora y en la hora ahora y de en la nuestra hora de nuestra muerte. Amén. muerte. Un feliz día, una excelente semana y que el Señor los bendiga y los proteja siempre. Mil gracias, Gracias. Padre. Dios le pague. Bueno, hermanos, quedamos ya disponibles para retirarnos de la sala. Mil gracias, Dios les pague.